discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Y vamos a orar al Señor para recibir su palabra en esta mañana y ser edificados, instruidos por ello. Oremos al Señor para recibir la palabra. Padre, una vez más, Señor, dirigiéndonos a ti tan solamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús, porque Él es nuestro mediador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino tan solamente en la persona de tu Hijo, de tu precioso Hijo amado. Por eso, Padre, en esta mañana permítenos escuchar de tu palabra, permítenos pensar en ella, meditar en ella, como nos dice el Salmo capítulo 1, que el que es hijo tuyo medita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en todo tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero prospera según tú, mi Señor, no según este mundo. Prosperamos según el reino de los cielos, según como tú lo has establecido. Abre nuestro entendimiento en esta mañana. Permítenos comprender tu palabra. Trae consuelo, ánimo y esperanza a cada uno de nosotros, a tu iglesia, Señor, en el mundo entero. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las realidades que siempre ha acompañado la vida cristiana a través de todas las épocas, en toda su historia, es el sufrimiento por causa del Señor. En otras palabras, la vida cristiana es igual al sufrimiento. O sea, la vida cristiana trae consigo sufrimiento. Y es una palabra que en nuestros días no nos gusta escuchar, porque ¿a quién le gustaría escuchar que va a sufrir? Pero no podemos olvidar que esta es una promesa del Señor. El Señor nos dijo, o mejor dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, y es una promesa, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que está viviendo la iglesia a finales del primer siglo de la era cristiana. Durante los próximos 2 siglos van a atravesar un sufrimiento. Muchos creyentes fueron llevados al martirio. Muchos fueron llevados a la muerte a través de filo de espada. Familias enteras fueron devoradas por las fieras. Es así como la historia del cristianismo nos ha mostrado y nos muestra en diferentes épocas la misma realidad. ¿Cómo no hablar de la diáspora de creyentes que han tenido que huir por confesar el nombre de Cristo? ¿Cómo no hablar de los atropellos de la Inquisición, donde muchos fueron llevados a la hoguera por confiar al nombre de Cristo? ¿Cómo no hablar de muchos que brutalmente fueron asesinados porque su confianza estuvo en el Señor Jesucristo? ¿Cómo no hablar de cientos de misioneros que con su vida sellaron el avance del Evangelio? Alguien dijo que el avance del Evangelio está bañado con la sangre de los mártires que por amor a Cristo y por amor al Evangelio ofrendaron sus propias vidas. En el texto que hoy tenemos delante, que es Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17, se nos muestra a los creyentes. Juan está observándolos en una visión y nos dice el texto. Leamos la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Dice así, leo en favor de mis hermanos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome:
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado en el trono sobre él, y al que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. El título de nuestro sermón lo encuentran en la pregunta que hace el anciano a Juan. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? En 3 encabezados vamos a responder esta pregunta que nos presenta el texto en la mañana de hoy. Debo decir que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribe para la consolación de la iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro que se escribe para reconfortar las almas a los creyentes que están bajo el dominio del emperador Domiciano a finales del primer siglo. También debo decir que el libro de Apocalipsis se escribe para mostrar a la iglesia que Jesucristo es el Cordero vencedor y que todo un día pasará. De hecho, el bosquejo del libro, para volverlo a recordar, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19. El Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, es decir, al Señor resucitado, al Señor ascendido y al Señor glorificado. Luego le dice, escribe las cosas que son, es decir, la realidad de la iglesia a través de el primer grupo de 7 que corresponde a las 7 iglesias. Y luego dice, escribe las cosas que han de suceder después de estas. Y en este capítulo 7, que es un capítulo que muestra los creyentes ya en su estado glorificado, dijimos hace 8 días que fueron vistos como la gran multitud incontable, que estaban vestidos de ropa blanca y que decían a una sola voz, el Cordero es quien le pertenece la salvación. La salvación le pertenece al Cordero y al que está sentado en el trono. De igual manera, en la porción que hemos leído en la mañana de hoy, estaremos mirando de manera muy particular la pregunta de los ancianos. Y miremos en primera instancia para responder a la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa es la pregunta que encuentran en el versículo 13. Miremos el versículo 13. Entonces uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos que están allí en el trono de Dios, hace una pregunta, formula una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Esta multitud incontable, esta multitud que nadie puede contar. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Así que mi primer punto o mi primer encabezado en esta mañana para responder a esta pregunta es que estos son los lavados por la sangre del Cordero. Estos son los lavados por la sangre del Cordero. Y antes de dar respuesta, quisiera detenerme en lo que antecede a la respuesta. De hecho, cuando el anciano pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? El versículo 14 nos hace como un paréntesis.
Nos hace como algo para meditar y concentrarnos en ello. La pregunta que hace el anciano es respondida a la luz del conocimiento de Dios. Y la respuesta de Juan en el versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Pareciera como que la respuesta la tiene el anciano, pero no es así. Pareciera que como que el anciano es quien lo sabe todo, pero no es así. Lo que está haciendo Juan es dirigirse al Cordero que está allí, a quien es Señor, porque es el único que sabe todas las cosas. La respuesta es: Señor, tú lo sabes. El Señor mismo responde. El anciano le formula la pregunta a Juan, pero Juan acude a quien puede responder. Juan acude a la omnisciencia de Dios. Y es una pregunta que tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque la pregunta acá es: ¿cómo sabes tú que eres conocido de Dios? ¿Cómo sabes tú que eres amado por Dios? El texto nos dice qué pasa con los conocidos por Dios. Y usted recuerda Malaquías 3:6, cuando el Señor a través del profeta nos dice, o nos recuerda mejor, la historia de Esaú y Jacob. ¿Y qué dice allí el texto? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La palabra amar significa igualmente conocer, pero medita en ello y piensa en ello. ¿Eres conocido por Dios? ¿Eres conocida por Dios? ¿Eres amado de Dios? ¿Eres amada del Señor? ¿Y qué pasa con los que Dios ama? ¿Qué pasa con aquellos a quienes el Señor conoció de antemano? Pues lo que vamos a encontrar en el texto es que los amados de Dios son aborrecidos por este mundo. Los que Dios ha conocido de antemano son lavados por la sangre del Cordero. Pero en ese lavamiento y en esa santificación van a experimentar tribulación. ¿Y por qué van a experimentar tribulación? Porque el mundo y la cultura, la sociedad son diametralmente opuestos al Evangelio. El cristiano, el amado por Dios, el conocido por Dios, el mundo lo aborrece. En otras palabras, cultura y evangelio no son compatibles. Es la realidad del libro de Apocalipsis. ¿Cuál era la molestia del emperador? ¿Cuál era la razón por la cual él los oprimía? Pues que no lo adoraban. Las ciudades del Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamos, todas estas ciudades tenían un monumento al emperador. Y quien no adoraba el monumento, o quien no adoraba al emperador, pues corría con la muerte. No adorar al emperador significaba tener su lápida en la espalda. El mundo en que vivimos, la cultura que nos rodea, con la cual nos relacionamos, siempre estará en oposición al Evangelio y será oposición a nuestra vida. ¿Por qué el mundo entonces aflige? ¿Por qué el mundo persigue? ¿Por qué el cristianismo es tan perseguido? El verdadero cristianismo, el auténtico cristianismo, ¿por qué es perseguido? Porque no es conforme a la cultura. Y es lo que Juan está observando. Juan está observando una multitud a la cual se pregunta: ¿estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Y la respuesta: estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Estos son los que han sido purificados. Estos son los que han sido transformados. Y luego nos dice el texto en el versículo 13 que ellos han emblanquecido esas ropas blancas. Estos que están vestidos de ropas blancas
son los que han salido de la gran tribulación. El apóstol Juan usa el superlativo gran muchas veces, y esto para mostrarnos lo grande que es el sufrimiento por la causa de Cristo Jesús. El contexto del libro nos muestra que están sufriendo por seguir a Cristo, por vivir a Cristo. Están sufriendo por amar a su Señor y vivir para Él. Están sufriendo porque han entregado sus vidas a Él. Los cristianos siempre han sufrido. La iglesia en el Antiguo Testamento sufrió bajo el faraón de Egipto. Esto es un modelo de la persecución. En el Nuevo Testamento se nos muestra exactamente lo mismo. Y pudiéramos decir que para nosotros como iglesia es fácil, porque no vemos la persecución. Es fácil porque en este momento nadie nos persigue. Es fácil porque en este momento nadie nos está hostigando. Es fácil para nosotros. Pero ¿qué hablar, por ejemplo, de la iglesia en Rusia, de la iglesia en China en este momento, de la iglesia en Medio Oriente, cuando se han llevado al martirio a muchos creyentes por confiar en el Señor Jesucristo? Amados hermanos, querida iglesia, en otros lugares del mundo, en otras partes donde hay creyentes, el sistema antidios, el sistema anticristiano los hostiga, los señala, los vitupera. Pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estos que están vistos allí, esta gran multitud, querida iglesia, han experimentado tribulación, han experimentado dolor y sufrimiento por el evangelio. Estos que han salido de la gran tribulación, Juan los describe con una característica muy especial. Han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quisiera que nos preguntáramos esta paradoja que nos presenta el texto. ¿Acaso un creyente puede lavar sus pecados? ¿Acaso un creyente puede santificarse a sí mismo? Porque es lo que nos dice el texto. A la respuesta, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Podemos nosotros lavarnos? La respuesta es categórica, no. Lo que Juan está indicando a sus lectores, que lavar y emblanquecer es un acto glorioso que ha obrado el Cordero en favor de los que Él ha llamado para sí. Por eso Cristo es el Cordero vencedor. Y aquí ser lavado significa haber sido perdonado. Aquí ser lavado significa haber sido purificado. Y recordar que ser lavado también significa haber sido expiado. Hoy estamos recordando el día de la cena. Hoy estaremos celebrando la cena del Señor. Pero preguntémonos, hermanos, ¿qué significa la doctrina de la expiación? ¿Qué es la expiación? Ser expiado significa ser cubierto por vestiduras de salvación y por manto de justicia. Eso está conectado con toda la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, el Señor descendió y condescendió a Sinaí. Y la ordenanza del Señor para que Moisés le transmitiera al pueblo fue: santifícalos y que se laven, porque yo descenderé en medio de ellos. Esto está conectado con la realidad de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ningún israelita podía presentarse delante de Dios a menos que llevara una ofrenda que le permitiera acercarse a Dios. Había que hacer sacrificios una y otra vez para que pudieran acercarse delante de Dios. Tiene que ver con la expiación.
Cuando se habla de estos limpiados y que han emblanquecido sus ropas, nos están diciendo en esta mañana que para estar aquí en esta condición tuvo que haber un sacrificio. Nos están indicando que alguien tuvo que derramar su sangre y pagar precio para que ahora esta gran multitud se pueda presentar delante de Dios. Cuando hablamos de la doctrina de la expiación, una doctrina medular y central en el Evangelio, nos muestra a un sustituto. Pero volvamos y preguntémonos, ¿qué significa expiar? Porque está implícito en el texto. Pues bien, mis hermanos, expiar es el acto por el cual es quitado el pecado y sus efectos. Escúchese bien. Expiar es el acto por el cual es quitado el pecado y todos sus efectos a través de la muerte de un sustituto, el cual ha derramado su sangre por medio de un sacrificio. Eso significa la expiación. Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado y su sangre fue derramada para que nuestro pecado sea quitado, para que nosotros seamos limpios de todo pecado y de todos los efectos de ese mismo pecado. Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo allá en Juan 1:29 y que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos que han sido lavados en la sangre del Cordero, que han sido limpiados por la sangre del Cordero, pueden estar en esta condición porque el Cordero derramó su sangre por ellos. Ahora preguntémonos, ¿y qué tiene que ver la expiación y esto que nos está contando Juan con el mismo contexto de Apocalipsis? Con ese contexto de sufrimiento, con ese contexto de dolor, con ese contexto de lágrimas, porque están siendo vituperados, los cristianos están siendo llevados al martirio. ¿Y por qué ahora Juan nos cuenta de la expiación? Queridos hermanos, porque ser limpiado, ser lavado, ser santificado es incómodo para este mundo. Era incómodo para el tiempo del primer siglo, incómodo para el tiempo del segundo siglo, para toda la historia de la iglesia. Ser limpiado, ser santificado, ser un hijo de Dios es incómodo. ¿Para quiénes? Para el mundo impío y perverso. Eso genera mucha incomodidad y eso va a conllevar al mismo tiempo persecución. Querida iglesia, tenemos que reflexionar sobre lo que significa nuestra vida como cristianos. ¿Qué tan incómodos somos para nuestra familia? ¿Qué tan incómodos somos para los nuestros? Cuando comenzamos a hablar del Evangelio y comenzamos a hablar de la Biblia, ¿qué dicen los nuestros? No nos hablen de eso. El tema de Dios, el tema de Cristo, déjenlo para otro lugar. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Como diría un personaje en una película, en nuestra relación, hablándole un novio a una chica cristiana, le dice estas palabras: aquí no hay cabida para un carpintero. En nuestra relación de noviazgo, el carpintero de Galilea no tiene entrada y cabida en este lugar. La pregunta entonces del anciano al vidente de Patmos, ¿cuál es? ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Y la respuesta es una: estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Veamos en segunda instancia otra respuesta a la misma pregunta, que la encontramos en el versículo 15. Recuerde la pregunta: ¿quiénes son estos y de dónde han salido? El versículo 15 nos da la segunda respuesta. Estos son los que sirven continuamente en el templo de Dios.
Estos son los que sirven continuamente en el templo de Dios. Versículo 15. ¿Qué dice? Por eso. Ese por eso es la respuesta al versículo 14. O sea, el hecho de que hayan sido lavados, que hayan sido emblanquecidos en la sangre del Cordero, ¿a dónde les da el paso? Al templo de Dios. Ese es el requisito. Sin eso no se puede entrar al templo de Dios. Sin ser lavado, sin ser limpiado, no se puede entrar. Nadie puede entrar. Por eso, en razón de eso, porque esa es la causa. Por eso están ¿en dónde? Delante de quién? Del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Ahora, ¿qué hacen delante del trono de Dios? Por eso están delante del trono de Dios. ¿Qué hacen? Dice ahí el texto, sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, ¿qué extiende? Su tabernáculo sobre ellos. Todo el Apocalipsis tiene una conexión extraordinaria. Si miramos el capítulo 1, versículo 6, ¿qué se nos dice? Y recordémoslo, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, leamos el versículo 5, Apocalipsis 1, 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. El Señor Jesucristo nos amó y nos lavó. Fíjense que amar y lavar son dos verdades del Evangelio muy seguidas. Porque los amo, los lavo. O sea que Dios nos amó y por ese amor ahora nos lavó. Y nos hace sus siervos. Hace de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? En el tabernáculo y posteriormente en el templo. Hacían 4 cosas importantes. El Señor de las 12 tribus llamó una tribu para que le sirvieran para sí. Esa es la tribu de Leví. ¿Y dónde servían? En el tabernáculo a través de 3 familias. Los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Ellos tenían la consigna de adorar a Dios, de alabar a Dios, de hacer sacrificios y ofrendas a Dios. Debían estar ahí en el tabernáculo. Ese era el lugar donde residían. Adoraban, alababan, sacrificaban y ofrecían a Dios. Esta gran multitud hace exactamente lo mismo en el trono de Dios. ¿Y por qué pueden hacer esto? ¿Por qué pueden adorar? ¿Por qué pueden alabar? ¿Por qué pueden presentar sus vidas una vez más en sacrificio a Dios? Como dice Romanos 12:2. Porque fueron lavados, emblanquecidos en la sangre del Cordero. Versículo 15, por eso están en el trono de Dios. Están delante de Dios. Están haciendo lo mismo que hacían los levitas en la antigüedad. Servían en el tabernáculo, en el templo. Pero ese servicio se traduce en adoración. La palabra que se usa ahí para siervo es la palabra lutró, que significa servicio en adoración. Ahora el texto nos dice que cómo sirven. Día y noche, pero esa es una descripción para mostrar que el servicio es un servicio
continuo. Y esto se refiere a una adoración permanente, constante en la habitación divina. En la antigüedad solamente una vez al año, el sumo sacerdote era el único que podía estar en el lugar santísimo. Y esto después de un ritual minucioso, un ritual exhaustivo de purificación. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Eso está en el capítulo 16 de Levítico y se conoce como el día de la expiación o el día de Yom Kippur. El autor a los hebreos, dando un panorama mucho más claro, en el capítulo 7, versículos 23 al 25 nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Está contrastando el autor de Hebreos la idea de que en la antigüedad lo que los levitas hacían en cuanto a sacrificios no era suficiente. Lo que hacían en cuanto a su sacrificio no daba el resultado que se quería. Pero el autor de Hebreos, allí en el capítulo 7, versos 23 y 25 nos dice: mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso significa que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, fue plena, suficiente y eterna. Cuando miramos el versículo 15, se nos dice que estos que están delante del trono, que están sirviendo día y noche en el templo, es porque el sacrificio de Cristo aplicado a la vida de ellos fue pleno, suficiente, completo. Y por eso Él extiende el tabernáculo sobre ellos. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y eso hace referencia al mismo libro de Ezequiel en el capítulo 37, versículo 26. Dice el libro de Ezequiel: y haré con ellos pactos de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario sobre ellos para siempre. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos en el día del Señor a la iglesia y cuando nos reunimos en el día especial de Dios, tenemos que recordar lo que nos dice el Salmo capítulo 86. Perdón, Salmo 84, excúsenme, Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué nos está diciendo el texto en esta mañana? Que servir a Dios es de gran bendición. Que servir a Dios es un deleite. Que servir a Dios, servir en la iglesia, es de enorme gozo. El Evangelio nos insta y nos mueve a que todo lo que hagamos, mientras aguardamos aquel día glorioso, y todo lo que hagamos para el Señor, es de sumo gozo, de inmensa alegría. Queridos hermanos, eso nos tiene que motivar, eso nos tiene que mover a servir al Señor, no a los hombres. Servir al Señor.
Ahora viene algo muy importante aquí, mis hermanos, que no podemos descartarlo. Cuando dice que el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto nos lleva al libro del Éxodo. ¿Recuerdan que el Señor se lleva a Moisés, lo lleva al monte y allí le muestra la maqueta, le muestra el modelo del tabernáculo? Y le muestra todo el inmobiliario, le muestra todos los utensilios, le muestra todo el diseño. Pero si usted medita bien sobre el versículo 15, la parte final, dice que Él extenderá. ¿Qué significa extender? Alcanzar o da la idea de abrazar. Y no dice que ya es un tabernáculo hecho por los hombres, dice su tabernáculo. Su tabernáculo. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Juan, versículo 14? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, la mejor palabra es la palabra tabernaculizar. O sea, hizo presencia en medio de su pueblo. Hizo presencia en medio de ellos. Y es lo que está diciendo acá, que el Señor hará presencia en medio de su pueblo. Si ustedes vuelven a leer el libro de Génesis, en el libro de Génesis, la palabra Edén significa deleite. La palabra Edén significa que es placentero. Y el Edén es la maqueta del Edén final. Es la maqueta del último Edén, donde el Señor mismo descenderá y hará presencia con los suyos, a lo cual Juan nos indica que es exactamente la misma idea. Hará presencia eterna en medio de su pueblo, con la única condición que ya no habrá restricción alguna. Ya no habrá temor alguno, porque los creyentes han sido lavados, han sido emblanquecidos por la obra del Cordero. Ahora la pregunta aquí es, para entrar a nuestro tercer punto, ¿por qué podemos servir? ¿Por qué podemos servir a Dios, arreglar las sillas, adecuar el lugar, atender a los hermanos, recibirlos, anunciar el evangelio? ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de la obra de Cristo, la obra del Cordero de Dios. Y volvamos a responder la pregunta, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? ¿Cuál es la respuesta? Los que han sido emblanquecidos y lavados por la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Los que sirven continuamente a Dios en el templo. Y número 3, o punto número 3, y es hermosísimo este versículo 16, los que han sido pastoreados por el Cordero. Hermanos, ¿cuándo han visto que un cordero guíe ovejas? Lo normal es que un pastor guíe las ovejas, pero un cordero guiando las ovejas, obviamente. Aquí la palabra cordero es un simbolismo para describir a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Se nos muestra al Señor como el cordero. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Pues estos son los que han sido pastoreados por el Cordero, pastoreados por el Señor Jesucristo. Amados hermanos, los pastores no somos, ¿cómo decirlo? Tratamos de aproximarnos al príncipe de los pastores. Pero el verdadero pastor de la iglesia, el verdadero pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Y aquí se nos encuentran dos necesidades que una oveja necesita suplir. Y que está en conexión con el capítulo 23 de los Salmos y está en conexión con Juan capítulo 10. Ahora, ¿qué significa pastorear?
Cuando Dios nos llama al ministerio y nos llama a servirle como pastores, ¿qué significa pastorear? Pues, amados hermanos, pastorear significa cuidar. Pastorear significa proteger. Pastorear significa apacentar las ovejas. Ese es el encargo. Pastorear significa atender las necesidades de las ovejas. Pero hablar de ovejas, las ovejas tienen una cualidad. Las ovejas son torpes. Las ovejas son estúpidas. Esa palabra me la acepta ya la RAE, la puedo pronunciar. Las ovejas a 6 metros a la redonda ya no ven. Las ovejas comen lo que se les presente por delante y necesitan elementalmente la guía de un pastor. Así que, mis hermanos, cuando el texto nos dice que estos son los pastoreados por el Cordero, significa que estos son los que han sido cuidados por Cristo, han sido protegidos por Cristo, apacentados por Cristo, y Cristo ha atendido sus necesidades. ¿Qué dice el versículo 16? Que las ovejas de Él no van a tener que hambre ni sed. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 23? ¿A dónde el pastor lleva las ovejas? A delicados pastos, o sea, comida. ¿Y a dónde más el pastor las lleva en ese Salmo 23? A aguas de reposo. El pastor tiene que asegurarse que la oveja coma el pasto que es. Porque si el pastor le da a la oveja la comida que no es, ¿qué hace de la oveja? La mata. Adicionalmente, la oveja tiene un estómago muy delicado. O sea, no puede comer cualquier cosa, porque eso que coma, que no sea pasto delicado, hace que la oveja probablemente muera. Si lo aplicamos a la vida espiritual, a la vida cristiana, cuando usted come pasto que no es la palabra del Señor, ¿qué pasa con su vida espiritual? ¿Qué está haciendo usted? Usted está muriendo, lo están matando. Por eso el Evangelio en Romanos nos dice que no solo Dios tiene el Evangelio, sino que tiene sus pastores que predican el Evangelio. Ahora, una oveja tenía que ser llevada a aguas de reposo. ¿Por qué? Porque si las aguas eran turbias, recuerden que las ovejas tienen lana. La lana se empapaba en el agua turbia y la oveja podría morir de forma ahogada. Por eso necesita el cuidado de un pastor. Pero ¿qué dice acá el texto? No tendrán hambre ni sed. Pero también dice el texto que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. En el antiguo Israel, recuerden cómo es el escenario geográfico de Israel, es de calor. Y las ovejas, como tenían lana, el pastor no las podía pasar por el calor del día. ¿Por qué, hermanos? Porque las ovejas también se asfixian. O sea, el cuidado de una oveja demandaba del pastor mucha minucia y mucho detalle para que la oveja no sufriera este tipo de inconvenientes. Por eso el escritor, quien es un hebreo, conoce muy bien el trabajo pastoril y dice: no volverán a tener hambre ni sed jamás, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Y por qué? ¿Por qué no habrá sol también? ¿Y por qué no habrá calor? Porque no se necesita del sol ni de la luna, porque la gloria del Señor lo resplandece todo. El pastor lleva a la oveja, la hace descansar sobre delicados pastos, la lleva a aguas de reposo
Y eso nos habla que el único que hace tal cosa sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Algo que también hacía el pastor es cuidar la oveja de los peligros. Por ejemplo, el Salmo 121, versículos 6 al 8, nos dice así: Él guardará tu alma. Perdón, Jehová te guardará. Estoy leyendo el versículo 6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Eso solo lo hace el Cordero que está en medio del trono. Él los pastoreará. Eso es pastorear. El Cordero será su pastor y nada les faltará. No tendrán sed ni hambre, y Él los guiará hacia fuentes de agua viva. Versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Salmo 103 dice en uno de sus versículos, dice: tú nos has pastoreado en el desierto. Y cuando uno piensa en lo que está diciendo David, quien escribe este salmo, ¿cómo se puede ser suplido en un desierto? Lo va a decir también el profeta Oseas, que el Señor lo llevó al desierto. ¿Cómo se puede ser pastoreado en un desierto? Donde no hay agua, donde no hay pasto, pero allí es pastoreado. Buena pregunta. Buena pregunta para resolver a esto que nos está presentando Juan. Pues bien, amados hermanos, esta iglesia del primer siglo de la era cristiana están siendo pastoreados en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la realidad que están viviendo. Están siendo pastoreados por el Cordero. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y a dónde los guiará? A fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quisiera que miráramos algunas aplicaciones, es decir, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo podemos aplicar todo esto y cómo ver el Evangelio en este texto que hemos descrito en la mañana de hoy? En primera instancia, amados hermanos, la gran comisión, mientras viene el Señor, debe seguir su curso. A través de la predicación, el número irá siendo completado. Número 2. ¿Qué nos muestra el texto? Una felicidad celestial. ¿De quiénes? De los bienaventurados, que adoran y sirven al Señor continuamente. El sacerdocio que ellos hacen es un sacerdocio eterno. Pero lo que nosotros hacemos cada domingo o entre semana es un anticipo, es un ensayo de lo que se hará futuramente. Número 3. Dios en la antigüedad protegió a su pueblo para que no se fatigaran ni por el calor del día, ni por el frío de la noche. ¿Qué usó el Señor? Una gran nube y una columna de fuego. La nube para guiarlos en medio de su peregrinaje por ese desierto, pero una columna de fuego para que se pudieran calentar en la noche. A un pueblo cerviz, de dura cerviz, a un pueblo rebelde, que decían: estamos fastidiados de este maná. ¿Por qué todos los días nos toca comer maná? Pero Dios fue su proveedor.
Amados hermanos, una esperanza que tenemos del Evangelio es que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Porque el Señor nos ha pastoreado, nos sigue pastoreando y nos pastoreará siempre. Él siempre nos cuidará, siempre nos apacentará, nos protegerá, nos acompañará, nos guiará. Él es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Cristo es ese buen pastor. Cristo es la fuente del agua de la vida. Él tiene un agua de la cual si bebemos nunca más volveremos a tener sed. Es lo que nos dice el texto. Él los guiará a fuentes de agua de vida. En la antigüedad el pastor sabía muy bien en dónde debían abrevar las ovejas. El Señor sabe muy bien dónde es que tenemos que abrevar, en Él, porque Él es el agua misma de la vida. Él es el manantial de vida del cual debemos beber todos los días. Y esa agua es su palabra. Cuando nosotros no somos pastoreados por Dios, no somos pastoreados por el Cordero, queremos buscar saciarnos de otras cosas. Y es lo que hace quien no conoce a Cristo. Quien no conoce a Cristo quiere saciarse de otras cosas. Porque no conoce a Cristo. Peor aún, porque no ha sido lavado por la sangre del Cordero. Porque no ha sido redimido por la sangre del Cordero. Busca saciarse de otras cosas. Por supuesto, le estoy haciendo un llamado a que vengan a Cristo Jesús. Les estoy haciendo un llamado a entregar sus vidas a Cristo Jesús. Porque quien viene a Cristo es saciado. Quien viene a Cristo es llevado a fuentes de agua de vida. Él tiene palabras de vida. Pero quien está sin Cristo, está viviendo sin Cristo, pues sencillamente se está saciando de otras cosas. Y se está saciando de otros elementos. Su vida está siendo saciada por lo efímero y pasajero de este mundo. Y cuando nos saciamos de otras cosas que no son Cristo, ¿qué viene? Frustraciones. ¿Qué viene? Desilusión. ¿Qué viene? Los desatinos de la vida. Erramos una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la guía del pastor y porque no somos llevados a fuentes de agua vida. Amado hermano, tú has escuchado hoy que Cristo con su sangre limpia de todo pecado. Y que esa vida manchada, esa vida hedionda, esa vida que estás llevando necesita cada día ser más limpia, limpia de todo pecado. Tu vida y mi vida necesitan ser limpios cada día de la inmundicia que aún mora en nosotros. Cristo la transforma. Y quiero traer a la mente lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Dice, venid ante Jehová, venid ante el Señor y pongámonos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, entonces vendrán a ser como blanca lana. Y es de esta manera que encontramos consuelo. Es de esta manera que encontramos paz. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Juan, en una de sus cartas, el mismo Juan nos dice estas palabras, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo,
el Cordero vencedor, el Cordero que pastorea su pueblo. ¿Quiénes son estos y de dónde han salido? Hemos respondido que estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Estos son los que están delante del trono de Dios, en el templo de Dios. Y estos son los que han sido pastoreados por el Cordero, de los cuales Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quisiera preguntarles finalmente, ¿qué sufrimiento estás atravesando? Quisiera preguntarles, ¿qué momento difícil están viviendo? ¿Qué los está atormentando? ¿Qué no los deja vivir? Porque aquí hay esperanza gloriosa. Dice que nuestro Señor Jesucristo, si venimos a Él, Él es también consuelo a nuestra alma sedienta, a nuestra alma que lucha, nuestra alma que también necesita ser saciada, solo Él. Le pido que cierre sus ojos. Fieles discípulos de Cristo que al reino